Es sorprendente el abismo que existe entre las razones por las cuales las feministas quieren legalizar el aborto y las razones por las cuales las mujeres terminan abortando. Soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa, y en este punto de vista quiero compartirte en la peste o epidemia en la que se ha convertido el aborto. Como tú sabes, en nuestros países donde el aborto no es legal, se trata de legalizar el aborto mediante explicaciones de casos extremos. ¿Qué pasa cuando una mujer es violada, tiene las paredes del útero demasiado débiles, es violada por una persona que tiene SIDA y en consecuencia va a nacer un niño producto de la violación con SIDA? La mujer puede morir en el proceso porque tiene las paredes del útero demasiado delgadas, ya ha sido madre en otras ocasiones. ¿Cómo no darle a una mujer en esas circunstancias una salida, que es la salida del aborto? Pero resulta que estas situaciones extremas no son las que les interesa a las feministas. A las feministas les interesa que al final el aborto termine siendo legal como lo es en Estados Unidos. No hay límite de en qué trimestre se puede abortar en cualquier estadio del desarrollo del niño. Puede ser antes de nacer, el niño puede ser muerto, asesinado dentro del vientre materno. No importa cuál es el motivo, el único motivo es el se me da la gana, eso es suficiente. Y resulta que incluso en aquellos países donde se ha legislado para evitar los abortos frívolos por cualquier motivo siguen ocurriendo. En Inglaterra, en la década de los 60, cuando se debatió la posible legalización del aborto, se estableció que una de las causas del aborto, el aborto no iba a ser libre bajo cualquier circunstancia, se estableció que una de las causas para abortar serían malformaciones graves del niño. Los que estaban en contra de legalizar el aborto, como sabían que iban a perder porque la mayoría estaba a favor de legalizarlo, por lo menos quisieron reducirlo y dijeron que queden claro cuáles son esos casos extremos y que no quede abierto a la libertad de los médicos de decidir qué es un caso, qué es una malformación grave o no. Un médico que era parlamentario se paró ofendido diciendo: ¿usted cree que los miembros del Real Colegio Médico Inglés vamos a permitir que se aborte por algo tan frívolo como, por ejemplo, el labio leporino, esta malformación de nacimiento congénita que hace que un niño nazca con el labio partido y con el paladar partido, que se corrige con una operación muy sencilla, una operación estética, y que no tiene ningún tipo de consecuencias graves en la persona, ¿no? Bueno, resulta que en este momento una de las causas principales por las cuales se aborta, aprobado por los miembros del Real Colegio Médico de Inglaterra, es por labio leporino, al punto que una mujer provida anglicana, una enfermera, ha puesto un juicio contra un médico para que se aplique la ley que en la práctica no se aplica. En la Alemania occidental se estableció que las mujeres tenían que contar con un proceso de consejería que debía disuadirlas del aborto antes de ir a abortar. Estos supuestos consejos de centros de consejería se han convertido en lugares que simplemente le ponen un sello para que la mujer pueda ir y abortar. Y en la práctica, ¿qué cosa vemos? Vemos que los casos son como lo que sucede en España. El 96 o 97% de las causales de aborto son porque la mujer no quiere tener el hijo, punto. No son ni malformaciones, ni casos graves, ni mujeres violadas, no. Y en consecuencia el aborto se ha frivolizado hasta un punto en los que se aborta por cualquier cosa. En los países donde se puede hacer la investigación del líquido amniótico para ver si el niño tiene síndrome de Down, es decir, la trisomía del cromosoma 21, incluso se ha llegado al punto en el que se abortan a los niños simplemente porque tienen síndrome de Down, porque no van a salir perfectos. Pero ¿saben qué es lo peor? Que existe la posibilidad del error de 1/3
de que el diagnóstico no sea correcto. Es decir, es posible que uno de cada 3 diagnosticados, solamente uno de cada 3 diagnosticados nazca auténticamente con síndrome de Down. Matar a un niñito simplemente porque tiene síndrome de Down es un crimen espantoso. Pero eso se suma a algo peor, que hoy en día, en Inglaterra, por ejemplo, por cada 50 niños con síndrome de Down, son asesinados en el vientre materno 160 niños que después de ser abortados se descubre que eran normales. Para que vean hasta qué punto llega la frivolización del aborto. Nosotros los católicos tenemos que estar advertidos en los países donde se quiere ampliar o se quiere legalizar el aborto. Se van a utilizar razones extremas para sensibilizarnos a favor del aborto, pero en la realidad lo que se quiere es este asesinato masivo de niños en el vientre materno que no tengan ningún tipo de control. Estamos advertidos. Que tengas un buen día.